Es un gusto dar la bienvenida a Julio Crivelli, que es un prominente abogado de Buenos Aires y coleccionista de arte y presidente del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, que es un gran museo, una especie de Met argentino. Pero además tiene una colección privada maravillosa de arte argentino, moderno y contemporáneo, y va a hablar esta noche de Argentina contemporánea, vanguardia artística y crisis política. Yo le dije que si podía llamarse crisis social, y dijo, no, es política la crisis. Entonces, esa diferencia es importante. Y después tenemos una conversación informal y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y un enorme agradecimiento a Julio Ortega que me invitó a estar junto a ustedes. Vamos a ver si acertó o no acertó. El responsable es él. Y bueno, muy feliz de estar junto a todos ustedes, de poder mostrar la colección mía y de poder hablarles de la relación entre esta colección y el arte argentino. Esto para mostrar la primera imagen, aprieto. ¿Qué aprieto? Bueno, la invitación es para hablar sobre la colección de arte y el arte argentino. Bueno, ninguna colección es tan vasta, ni tan grande, ni tan importante como para comprender el arte de una sociedad, y la mía tampoco, pero sí van a poder apreciar de algún modo lo que pasó en el arte argentino durante los últimos 40 o 45 años. Bueno, esta es mi casa y esa es una parte de la colección. Usted sabe que los coleccionistas invadimos todo. Primero la casa, después los dormitorios, después la casa de los hijos, la de los primos, la de oficina, y así vamos avanzando como una especie de termita. Cerramos ventanas para poder ver los cuadros, quedamos oscuras. Bueno, y algunas cuestiones previas sobre el coleccionismo, ¿no? ¿Por qué coleccionamos? Coleccionamos quizás porque amamos las imágenes, ¿no? Tenemos dos modos de referirnos al mundo que corre vertiginosamente y que son como fotos, el concepto y la imagen, ¿no? El concepto es unívoco o casi unívoco. Cuando se transforma en metáfora puede tener cierto grado mayor de vaguedad, pero ahí se aleja de la estructura estrictamente conceptual. En cambio, la imagen es multívoca, es mucho menos preciso. Y así la imagen puede ser probablemente más rica que el concepto, y el concepto es mucho más preciso que la imagen. Y los coleccionistas probablemente nos pasa que amamos las imágenes, ¿no? Las imágenes, como dije recién, son sujetos quietos, representan la realidad en un momento instantáneo, que en el momento en que se representó dejó de existir para ser otro. Y las imágenes evocan algo que muchas veces no está en las imágenes, comprendido en las imágenes mismas. Deleuze decía que se pinta lo que no se ve. Esta sería una de las primeras claves de esta charla. Se pinta lo que no se ve. La imagen obra como una figura que evoca, y nos evoca a todos distintas y parecidas cosas. El artista elabora su imagen, esta imagen representando algo, pero en su inconsciente y en su transcurrir tiene muchísimas otras cosas. Y cuando él plasma esa imagen, está plasmando cosas que sucedieron, que suceden, y aún a veces cosas que van a suceder, con una visión anticipatoria que es realmente curiosa y propia de los artistas. Bueno, yo hablé de la imagen y del concepto. En realidad, si estuviera Pitágoras acá nos diría que hay dos más, el número y la música, pero por suerte no está, así que no tenemos que discutir con él y nos quedamos con la imagen y con el concepto. Y estas imágenes
qué representan, ¿no?, para los coleccionistas, por qué este afán de coleccionar imágenes. Representan quizás la conciencia del coleccionista, el alma del coleccionista. La conciencia es diferente del alma, como dirían los escolásticos, o el alma en realidad no existe y a partir de los modernos tenemos solamente la conciencia. Son todas preguntas, ¿no? Ustedes ven que después de 40 años de coleccionar, lo que yo he llegado a tener son básicamente preguntas. Una colección de imágenes ¿es equivalente a una colección de conceptos? Y si fuera así, ¿es equivalente a una biblioteca? Y podría tener el destino de Babel. Todas estas imágenes podrían confundirse en realidad y no llevar casi a ninguna conclusión clara. Las imágenes representan a lo mejor las ilusiones poéticas de un coleccionista, o su historia, o la historia en la que vivió. Bueno, seguramente todas estas cosas. Pero lo que es muy importante es que muchas veces las colecciones representan objetos, cosas, evocaciones que no se tuvieron presente al coleccionar. Uno tuvo estas imágenes, las adquirió y no tuvo claro qué es lo que estaba. Cosas que están como fantasmas ahí atrás y que en algún momento, cuando uno mira el conjunto, aparecen con toda evidencia. Y esto me ha sucedido a mí ahora, esta vez. Yo elegí algunas imágenes para traerles que me parecieron representativas de las últimas 4 décadas del arte argentino. Y entonces me di cuenta, cuando las había reunido, que en forma indirecta, porque ustedes van a ver que acá no hay ninguna imagen política, en forma indirecta representan las ilusiones y las desilusiones de Argentina en los últimos 40 o 45 años. Las imágenes que van a ver, en su mayoría, se refieren al cuerpo. Ustedes saben que durante los últimos 2700 años, uno de los temas centrales del arte fue el cuerpo. En los últimos 40, no. Tenemos el arte conceptual y el arte contemporáneo que no se refieren necesariamente al cuerpo. Pero el cuerpo está presente con toda evidencia en nuestra trayectoria artística de Occidente, ¿no? De manera tal que estas imágenes van a estar referidas al cuerpo. Al cuerpo de los 60, vamos a ver cómo varía en los 70, cómo varía en los 80 y cómo varía en los 90. Y finalmente, la colección en algunos momentos tiene un contenido erótico bastante fuerte. Eros, ustedes recuerdan, es hijo de Peña, lo que falta, y de Poros, lo que abunda, lo que sobra, ¿no? Esto dice Platón en el banquete. Y entonces es un personaje efímero, es como una sombra evanescente, ¿no? Y mientras dura Eros, dura nuestra vida. Y el día que cesamos de querer algo, cesó la vida. Así que lo tercero que atraviesa esta colección es Eros. En definitiva, el deseo de los artistas, del coleccionista, de la sociedad, todo mezclado. Eros como deseo genérico. Así que esta charla se organiza sobre imágenes que en su mayoría van a remitir explícitamente al cuerpo. Vamos a tratar de saber qué evocan, qué es lo que no se ve y que está en ellas, y de ese modo saber el Eros de la sociedad argentina. Y bueno, esta larga introducción prometo que termina. Vamos a ver, como dije, 4 décadas de Argentina. Lamentablemente vamos a ver 4 décadas de decadencia en las ilusiones de Argentina. Vamos a ver en los 60 un cuerpo profundamente conectado con Occidente. En los 70 un cuerpo que representa una profunda división, la división de los argentinos. En los 80 un cuerpo arrasado, un cuerpo centrado, ensimismado de la sociedad argentina, ensimismada en sí misma, ya no tiene vinculación con Occidente. Y también en los 80 recuerdos de aquella violencia tremenda de los 70. Y finalmente en los 90 un cuerpo básicamente prostituido,
Vamos a ver también imágenes, y repito, todas estas imágenes tienen muy poco que ver con la política, no tienen nada que ver con la política. Pero han sido elaboradas en ciertos momentos con ilusiones de la sociedad, con ilusiones de la política o con desilusiones. También vamos a ver algunas imágenes que tienen un gran poder anticipatorio. Y muchas imágenes femeninas, a lo mejor porque Argentina es una mujer fatal, muy rica, veleidosa y fracasada, hasta ahora. Bueno, entonces después de esta vista de la colección, vemos la primera obra. Esta primera obra se llama Las Cariocas. Es una obra de Jorge de la Vega. Jorge de la Vega fue un pintor argentino, un artista, que desarrolló su tarea en los 60, perdón. Participó de un movimiento muy importante que se llamó la Nueva Figuración. La Nueva Figuración fue un movimiento efímero, duró 2 años, pero dejó una honda huella en el arte argentino y latinoamericano. Después de la Vega, en los 60, se viene acá a Estados Unidos, es profesor durante 3 años en Cornell, y su vida transcurre entre Ítaca y New York. Y esta obra está pintada en realidad en Brasil, después de su vuelta. De la Vega se integra profundamente al pop en su vida acá en New York, y después se va a Brasil, está en Río de Janeiro, atraído por la bossa nova y por todo ese movimiento formidable de la música que hubo en el Brasil de los 60. Y esta obra fue pintada por encargo para el bar Las Cariocas. El bar Las Cariocas es un bar de Río que fue el corazón, el alma, el centro de la bossa nova, y estaban Antonio Carlos Jobim y todos los integrantes del movimiento. La obra fue pedida por encargo. La obra es una especie de topografía del placer. La mujer ha desaparecido, no está, solamente están los símbolos eróticos de la mujer. El erotismo es un erotismo pop. Ustedes saben que el pop tiene una interpretación muy especial, porque el pop es una crítica profunda que se hace por el paso de la sociedad capitalista a la sociedad de consumo. A partir de los 50 y hasta los 70 se verifica este pasaje, y el pop es un feroz crítico que está advirtiendo permanentemente lo que va a pasar con este desenfreno del consumo y con esta idolatría del consumo. De manera tal que el erotismo acá, esta topografía del placer, esta mujer que en realidad no está salvo por sus atributos sexuales, en realidad representa eso, representa una crítica al erotismo como producto, al erotismo como mercancía. Y si no, miremos por un minuto esta otra obra. Esta es una obra de Klimt, hecha en los 30, y es una obra, se llama Ohne Titel, no tiene título, es una obra de un cuaderno de hojas de arroz, un cuaderno grande donde Klimt hizo varios dibujos eróticos. Esta sí es una obra erótica en serio. Klimt está haciendo todo lo posible por transmitirnos el más poderoso erotismo que él es capaz de concebir a partir de una imagen. En cambio, de la Vega lo que está tratando de transmitirnos es que el erotismo como mercancía es una barbaridad y nos va a hacer mucho daño. Esta obra no es mucho más una burla, predomina la burla y el sarcasmo sobre el erotismo. ¿Y qué pasa en la Argentina de los 60? ¿Por qué esta obra la pongo acá? Porque en la Argentina de los 60, digamos, se comunica con lo mismo que pasa en el resto del arte de Occidente. La obra de la Vega y de otros artistas de los 60 está fuertemente comunicada con Occidente. Argentina ha dejado de lado, ha terminado con el gobierno peronista, tiene una ilusión enorme de reincorporarse a la democracia, conquista su democracia en esa época en un gobierno que dura poco, durante el cual está pintada esta obra, que es el gobierno de Frondizi, y como tiene un altísimo estándar de alfabetización y una clase media muy extensa y un montón de cosas que tiene Argentina, considera que Argentina se va a poder incorporar a las democracias occidentales, a las democracias liberales de Occidente.
De manera tal que esta imagen es una imagen de una Argentina integrada al mundo. Ahora vemos esta otra imagen, y esto es la visión anticipatoria de alguna manera. Esta imagen es de Luis Felipe Noé. Luis Felipe Noé fue otro de los compañeros de la Vega en la nueva figuración. Esta es una obra de los 60 de Noé, y en esta obra, Noé claramente, la obra se llama Hombre Animal. Pertenece a una serie de 12 pinturas que se llamó la Serie Federal, en la cual Noé se refiere a la salvaje guerra civil argentina que ocurrió en el siglo XIX, duró 35 años. Y acá está representando una especie de centauro moderno. Ustedes recordarán que los centauros, para los griegos, representan el deseo exaltado que atropella la razón. Es una combinación de hombre y de animal, a donde lo que predomina es el deseo del animal. Y la razón, el hombre que está colgado arriba del cuerpo del caballo, se ve arrastrado, en definitiva, por el deseo. Y eso es lo mismo que sucede en las cargas de caballería, donde llega un momento que el animal conduce al hombre, y es lo mismo que sucede en este cuadro tan violento, donde inclusive hay pinceladas que están incrustadas con el cabo del pincel. Esta obra, también pintada en los 60, claramente refleja ciertas connotaciones profundas de Argentina, que lamentablemente en los 70 son las que van a predominar. No vamos a tener esa democracia liberal y occidental, vamos a tener otra cosa. Esta obra es una obra de Berni, se llama Wedding Cake. Fue pintada acá cerquita en New York. Berni vivió, la obra es del año 75. Berni vivió en esa época en New York durante 2 años y medio y formó parte de una muestra bastante importante de una galería argentina de New York que se llama Bonino. La muestra se llamó The Magic of Everyday Life. La década del 70 signó a Argentina con una división profunda hasta el día de hoy. Los 70 son el ápex de la Guerra Fría, el momento de mayor violencia. En Sudamérica la Guerra Fría se presenta en casi todos los países, en Latinoamérica mejor dicho. En Argentina es particularmente violenta. Pareciera como que los argentinos le agregamos un componente global a lo que se discutía en la Guerra Fría. Un componente local, perdón. Y bueno, es lo que recuerda a todo el mundo: 30.000 desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, el horror del terrorismo, el horror de la represión al terrorismo, nadie sabe qué fue peor. Una división que marcó a Argentina. Argentina no tuvo esa democracia soñada de la Vega, tuvo en cambio el centauro, el hombre animal de Noé. Y esta obra de Berni, de plena de los 70, en medio de los 70, refleja una enorme división. Está la rubia, esta con la cake al lado, no se sabe bien quién es la cake, si la rubia o la torta, pero las dos van a ser entregadas, a una se la van a comer primero y la otra va a venir después. Y existe claramente una división cultural, un choque entre estas dos fracciones irreconciliables, que de alguna manera Berni había representado hasta esta época la pobreza marginal de Argentina. Argentina, siendo un país muy rico teóricamente, tiene una pobreza marginal lacerante, que Berni representa en una serie que se llama Juanito y Ramona, y esa serie fue expuesta hace muy poquito en el Museo de Houston, con una muestra realmente formidable. Ahí Berni se concentra en ilustrar sobre esta pobreza injusta y enloquecida de Argentina. Acá Berni cambia y se concentra en enfocar las causas. Las causas están en una división profunda que no somos capaces de resolver.
La obra es una obra de transición para Berni, porque cambia el enfoque de su ataque social. Berni se considera un pintor social, él considera que con su pintura y con la expresión de su cultura puede contribuir al cambio social. Se considera un pintor social. Esta es una obra de transición para Berni, es una obra también de transición para Argentina, es una obra también de profunda introspección, que no se refiere estrictamente a los fenómenos, sino que se refiere de alguna manera a lo que él cree y siente que son las causas. Yo no sé si Berni pensó todo esto. Lo que sí sé es que la obra fue pintada en el año 75, cuando la violencia armada asolaba la Argentina. La obra, desde el punto de vista técnico, es una obra pop. Se siguen conservando los cánones del pop. Acá está la ironía del pop, por algo podemos decir que está la ironía del consumo, referida a la torta y referida también a la rubia. Podemos estructurar esta obra dentro de la economía del pensamiento de la Vega. Pero sin embargo, esta obra está pintada cuando la ilusión de la Vega ya no es posible. Y la obra refiere mucho más a la división que a la crítica y al sarcasmo. Bueno, perdón, esta era una obra que yo tenía que mostrar en el medio cuando yo recién les explicaba Wedding Cake, pero no importa, viene al cuento. Esta obra es una obra de la serie Las Modelos de Berni de los años 60. Ustedes vean que acá hay una obra erótica, no hay ningún contenido social, no hay ningún contenido referente a la división de los argentinos, es simplemente un dibujo erótico como el que vimos de Klimt. O sea, cómo cambia el mismo autor frente al ataque que él siente de la época, ¿no es cierto? Esta obra es una obra de un fotógrafo, es una foto de un fotógrafo que se llama Samer Macarius. En la Argentina, en los años 30, cuando en Europa se sentía y ya se advertía la persecución nazi, vino mucha gente y entre ellos muchos fotógrafos, algunos muy importantes, por ejemplo Greta Stern, que llegó a la Argentina de 21 o 22 años, vivió toda su vida en Argentina, hizo su carrera allá y ahora va a tener una muestra dentro de poquito en el MoMA. Samer Macarius viene junto con Greta Stern, con Anatole Saderman y con Annemarie Heinrich, que son los más importantes de este grupo de fotos que vino en los años 30. Esta foto de Macarius también es de los años 70 y se llama El sacrificio de Isaac. ¿Por qué se vincula, cómo se vincula esta obra, que en realidad es una obra bíblica, de alguna manera con Wedding Cake, ¿no? También es de los 70. Antes que nada, la técnica de la obra es muy curiosa, se llama cliché vert y fue una técnica que la usó también Paul Klee. Consistía en desarmar un negativo, que en esa época había de negativos, todavía había de vidrio, dibujar adentro el nitrato de plata, después volver a armar el negativo y después sacar una foto. Entonces, en realidad, la foto que salía era una foto de un dibujo. Esto es un dibujo de Samer Macarius tratado como una fotografía para su ejecución. Entonces, tenemos el cuento tan emocionante de la Biblia, en el cual, digamos, Abraham, es obligado por Dios a sacrificar a su primogénito, y cuando sube al altar y etcétera, y va a sacrificarlo con el cuchillo de pedernal, el Señor cambia a Isaac por un cordero, y es el primer cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es emocionante el cuento porque remite a 10.000 años atrás de que la Biblia se escribiera, cuando el hombre sustituye los sacrificios humanos por los sacrificios de animales. Pero ¿qué referencia tiene con nosotros esta obra tan dramática? Porque también se hace en los 70. Y igual que en La Rubia, que se sometía a una ley matrimonial y que prácticamente era como una cake que se entregaba, acá lo que se entrega es la vida de Isaac, con un cuchillo de pedernal, ¿no? El significado de una obra pintada, ejecutada, casi en un momento de guerra civil en Argentina. Y esta finalmente es otra obra de los 70. Vamos a ver después la rememoración,
el golpe sistemático de los 70, también durante los 80. Esta obra es de Rómulo Machó. Rómulo Machó es otro de los integrantes de aquel movimiento mítico de la nueva figuración. Esta es una obra posterior, está pintada en el año 73 en París. Muchos de estos en los 70 estaban afuera porque se exilaron. La obra no tiene título, fue expuesta en París, en la Galería de Denis René. Muchas veces la obra fue interpretada como una obra erótica donde el principio femenino se separa del masculino, ¿no es cierto? Todos llevamos el principio del sexo contrario dentro de nuestra alma y dentro de nuestra conciencia y dentro de nuestro cuerpo. Y acá Machó estaría mostrando la separación, la existencia de ese principio. También podría vincularse la obra a la mitología bíblica, ¿no? Que Eva nace durante el sueño de Adán de la costilla. Y siempre, aún así, en la mitología bíblica siempre estaría vinculada a este principio masculino y femenino que se complementan y que en realidad fueron una unidad y que después se separan, como pensaban los griegos, y que se tienen que juntar algún día. Bueno, lo curioso es que esto se pinta en los 70, ¿no? Porque la realidad es que si nosotros miramos la vista cenital que tiene la imagen arriba, el triángulo, es la vista cenital de una tumba. Y también la imagen ha sido interpretada como que las manchas que tiene alrededor, sobre todo las de la derecha, son cuerpos, son huesos, son esqueletos. La mujer que se separa del cuerpo del hombre no se separa naturalmente, se separa con un quiebre cervical profundo que, digamos, que es un relato del dolor, no es un relato de la paz. La obra puede ser evidentemente interpretada de muchas maneras. Como yo les dije, no iba a traer obras que tengan ningún contenido político, y no lo tiene. Solamente, quizás a lo mejor Machó quiso pintar el mito bíblico, quizás quiso pintar la existencia de los dos principios, femenino y masculino, dentro de todas las personas. Es probable. Lo pintó de una manera agresiva, feroz, durísima. Bueno, vamos a ver ahora esta obra de Noé, de nuevo, aquel del centauro. Pero esta es una obra ya de los 80. En la Argentina, ahora me decía hoy Julio que estaban estudiando las transiciones hacia la democracia. Argentina tiene una transición distinta de las demás. Porque Argentina tiene su transición hacia la democracia en el año 83 porque pierde una guerra. Argentina se embarca en una guerra, los militares embarcan a la Argentina en una guerra reivindicando un territorio perdido, que son las Malvinas o Falkland. Es una guerra contra el Imperio Británico, pierden la vida 2.500 personas entre argentinos y británicos. Argentina además pierde la guerra. Esta es una guerra entre comillas populista porque está hecha porque el régimen militar estaba fracasando desde todos los ángulos, social, económico, etc. Y consigue embarar de alguna manera a Argentina atrás de este territorio irredento que forma parte de la mitología argentina desde el colegio, desde 1860 en adelante. Entonces se produce la transición hacia la democracia como último remedio. No es una conquista de la sociedad, es un último remedio de un gobierno militar fracasado que lo único que quiere es irse y que organiza una elección para poder escaparse. Esta es la manera en que llega la democracia argentina. Bueno, pero hablemos de la obra. La obra es una obra pintada en el 85, al promediar la década. Al principio, muchas veces, yo pensaba que el sujeto que se escapa, la obra se llama Situación Límite, ¿no? Y ya es un nombre bastante sugestivo, como vamos a ver. Y el sujeto que se escapa es un sujeto aterrorizado. Yo pensé en la salida del purgatorio de Dante, donde ya Virgilio no lo puede acompañar más, porque Virgilio no ha sido bautizado, no ha conocido a Cristo, entonces Virgilio no puede ni siquiera mirar el paraíso, solamente puede quedarse en el purgatorio, pero Dante sí puede salir.
y Dante saldría aterrorizado de este paisaje tormentoso y tremendo. Abajo el cuadro se transforma en una carta, dice: mi querida, no me olvides, en el costado derecho, abajo de esa especie de murciélago tenebroso. La obra también por este título, ¿no? Situación límite. ¿Qué límite se cruzó? ¿Argentina cruzó algún límite en los 70? Los griegos decían que después del límite, peras, ¿no?, viene el caos, lo desmesurado, lo salvaje, lo imprevisible. Había que estar dentro del límite, lo desmesurado era tremendo para ellos. Hay un... Bueno, no, si no se va a hacer muy largo. Entonces, esta es una situación límite que marca él, que marca que sucedió en algún momento. Seguramente no es en los 80. A lo mejor este hombre huye del suelo asolado de Argentina de los 70, de la persecución y de la guerra. A lo mejor el terror implica las dudas de la democracia argentina, las dudas enormes que ya tiene ahora, que no tenía en los 60. En los 60 teníamos la más plena seguridad de poder hacer una república democrática, liberal y todo lo demás. Ahora estamos llenos de dudas, llenos de miedos. Salimos de este régimen militar a través de una guerra perdida. Los militares se van, escapados. Nosotros tenemos que formar una democracia, una república. No tenemos ni la menor idea de cómo, porque desde 1930 que Argentina no tuvo democracia ni república. A lo mejor es eso lo que representa la figura asustada. También pensé en Beowulf y la montaña incandescente y la montaña congelada. Pero la realidad es que cuando uno mira todas estas imágenes juntas y mira la fecha que tienen y mira los títulos que tienen, la realidad es que uno va advirtiendo una correlación profunda, consciente o inconsciente, del artista con la historia y con lo que sucede. Y mi querida, no me olvides. ¿Quién es la querida? ¿Es una mujer que lo está olvidando? ¿Es Argentina? ¿Son las ilusiones de Argentina? Bueno, esta otra imagen es de Pablo Suárez, junto con esta que sigue. Son imágenes para verse conjuntamente. Son imágenes de la década del 80. Pablo Suárez es un plástico muy importante, fue alumno preferido de Antonio Berni, uno de los artistas más importantes de Argentina. En los 80 se fue a vivir a Mataderos. Mataderos es como era el Meatpacking District en 1970, o sea, un lugar muy pobre, donde las fábricas de carne se habían ido, había obreros industriales sin trabajo, había una enorme pobreza, marginalidad, corrupción, crimen, todo. Bueno, en los 80 Pablo Suárez toma la decisión de irse a vivir a Mataderos y empieza a pintar Mataderos, empieza a pintar lo que sucede en ese pueblo. Acá vemos una mujer completamente animalizada. De nuevo, la pretensión erótica ya no existe más. La pobreza, la animalización de los gestos, la boca, han destruido cualquier ilusión erótica que se pudiera transmitir. Y cuando me refiero a esta destrucción de la ilusión erótica, también a lo mejor me refiero al eros de la sociedad argentina, que ha quedado de aquella conexión, de aquella ilusión de conectarse con Occidente, ahora ha quedado encerrado, empequeñecido, en sí mismo. La animalización se ve mejor quizás en esta otra imagen. Esta imagen está medio chiquita, ¿no? Pero se llama Contorsionista con lampalagua. Bueno, la lampalagua es una víbora de Argentina y de algunos otros países sudamericanos. No se sabe muy bien quién es la lampalagua, si la contorsionista o la víbora. La animalización se produce mucho más fuerte ya en esta otra obra, la ridiculización, la pérdida absoluta del erotismo en la ridiculización de los gestos de la mujer, el encantamiento de la serpiente.
Pero también podría pensar uno, líricamente, que esto representa a Eva, ¿no? Eva está siendo seducida por la serpiente. En cualquier momento va a llegar Adán, le van a dar la manzana y sonamos todos. Pero de nuevo, esto está pintado en los 80 y fíjense, aunque sea Eva y aunque sea la serpiente, Lucifer, la pobreza, ¿no? La marginalidad de esta Eva y de esta serpiente. Son los 80. Y en los 80 también hay una profunda duda. Esto es Cambre, la obra se llama Crack Up. Y Crack Up es una novela de Scott Fitzgerald y la última línea de la novela dice que toda vida es un proceso de derrumbe. Toda vida es un proceso de derrumbe. Esta imagen de Crack Up es de alguna forma la imagen de un neurótico. Es alguien que indaga por su propia identidad. Tiene rostros detrás de rostros, ojos detrás de ojos, detrás de ojos. En los ojos se ven rostros. También la vista puede ser imaginada hacia afuera, platónicamente, ¿no? Ese rayo que sale sería el rayo platónico que ilumina los objetos y que trae la luz hasta la conciencia. De cualquier modo, está claro que es alguien que tiene por lo menos dos rostros, uno al lado del otro y otro montón, uno en profundidad del otro. Es alguien que lamentablemente tiene profundamente comprometida su identidad. Crack Up es una novela del compromiso de la identidad, de la no identidad, de la búsqueda desesperada de la identidad. Y Cambre pudo haber pintado Crack Up, como lo dice con su título. También Argentina busca su identidad en los 80, profundamente. Busca desesperadamente ser aquella democracia liberal con la que soñó. Pero no lo es. En los 80 Argentina es una democracia populista, donde el que manda trata de quedarse en el poder todo lo que puede. Es elegido democráticamente, es una democracia elegida democráticamente. Las autoridades son elegidas democráticamente, pero después, digamos, con un comportamiento populista y consumista, tratan de perpetuarse en el poder. Y todo eso termina en un gran desastre, que es la hiperinflación del 89. Pero volvamos a nuestra obra. Nuestra obra inquiere por la identidad. Inquiere por la identidad. Es muy parecida esta obra estructuralmente a la situación límite de Noé. Si volvemos atrás, desde Crack Up hasta Noé, hasta este personaje aterrorizado, es probablemente el mismo personaje, pintado por dos autores diferentes en la misma época, con 2 años de diferencia. Esta obra se llama El anarquista. Es una obra de José Garófalo, un pintor argentino de los 80, contemporáneo de Pablo Suárez. La obra se llama, obviamente, El anarquista. Ahí hay una bandera anarquista. Es típica de los 80, está pintada sobre un fondo blanco, sobreimprime el negro y ese hilo rojo. La bandera anarquista está un poco deformada porque el hilo rojo debería ser una banda. Acá el hilo rojo claramente alude también a un hilo de sangre y está sobreimpresa esa cabeza colgada que flota en la parte superior de la bandera, y esa cabeza es la cabeza del Grito de Munch. La obra, probablemente la obra más conocida, la obra epónima de los expresionistas. ¿Y por qué hay un anarquista con un grito? Estamos en plena democracia. ¿Qué pinta Garófalo? La gente eligió lo que quería, ya no tenemos más gobierno militar. Garófalo pinta la incertidumbre, una profunda incertidumbre en la democracia argentina. Finalmente, y siempre dentro de los 80, esta obra de Cuitca y de Cambre. Cambre es el de Crack Up. Acá junto con, esto es muy típico de los 80, pintar dos pintores a 4 manos sin que se sepa qué es lo que hizo uno o el otro. Muy bien, esta obra es de Cambre y de Cuitca, que en esa época eran amigos. Hay un sujeto que de alguna manera evoca, bueno, está teniendo una pesadilla, ¿no? Borges decía que
Nightmare es mucho más lindo que Pesadilla, ¿no? Por las yeguas de la noche evocan algo mucho más terrorífico que el castellano, que dice una cosa que pesa pero un poquito. Así que es Nightmare. Y en esta Pesadilla hay unos ojos que miran. Platón habla de una noche de ojos en un lugar, ¿no? Que es una metáfora terrorífica, una noche de ojos. Metáfora que evoca Borges también. Bueno, pero estos son unos ojos en la noche que miran un personaje que duerme y que seguramente está durmiendo sin ningún sosiego. Yo traje la obra porque la realidad es que pensé en Fausto, ¿no? Que hace un pacto con el diablo. Y el pacto consiste en que él va a obtener toda la sabiduría terrenal, todas las mujeres posibles, todo lo más rico para comer, todas las riquezas, sin hacer absolutamente nada, durante un plazo al fin del cual va a entregar su alma. Y eso es el populismo, ¿no? El populismo es el consumo desenfrenado, que la sociedad sabe, porque en el populismo no es que no sabe. Yo he vivido 40 años de populismo, la sociedad sabe que ha entregado su alma y sabe que al final le espera un destino realmente muy malo. Acá parecería que son los ojos de Mefistófeles que lo vigilan a Fausto. Bueno, esta es una obra de los 90. La década de los 80, como les dije, terminó con una tremenda hiperinflación. La década de los 90 arranca con el consenso de Washington. Argentina, precisamente por su hiperinflación, tenía un bajo endeudamiento. Yo les cuento estas cosas para ver el contexto, ¿no es cierto? Tenía un bajo endeudamiento, entonces se empieza a endeudar y genera una enorme ilusión de consumo que dura hasta el 2001, en que entramos en otra crisis macroeconómica de proporciones gigantescas. Bueno, pero esta obra es una obra hecha por un fotógrafo que se llama Alejandro Curopatua y una escultora que se llama Liliana Maresca. Acá Liliana Maresca pone su cuerpo como si fuera la escultura para que Curopatua la fotografíe. La obra tiene un carácter publicitario absoluto. Lo que dice en el medio, Maresca se entrega a todo destino, en Buenos Aires es típico de un aviso publicitario. Los inmuebles se entregan en alquiler para todo destino, puede ser para comercial, destinos profesionales o destino de vivienda, se entrega para todo destino. Y pone su número de teléfono. La obra tiene un carácter claramente de performance. Esto se publicó en un mensuario erótico que se llamaba El Libertino. Maresca recibió, 2.000 llamados con esto. Bueno, no sé, veremos qué habría hecho con los llamados, pero de cualquier modo, la obra representa profundamente la prostitución y la ilusión de liberación por la prostitución. A partir de la prostitución se entrega el cuerpo y se piensa que con ese dinero que se percibe uno idealmente puede llegar a ser libre, uno idealmente puede llegar a ser lo que quiere. Y en realidad, digamos, se está sometiendo a una de las peores formas de esclavitud. Maresca, cuando se entrega acá a todo destino, esto es una obra de un tremendo sarcasmo y también al mismo tiempo refleja un tremendo dolor por la prostitución. Ahora, la prostitución no es muy frecuente en Buenos Aires. Bueno, digamos, Buenos Aires tiene prostitución como tiene toda la ciudad del mundo. No es una ciudad típica de la prostitución. No es Ámsterdam. No pasa eso. No tiene ni siquiera zonas rojas. ¿Por qué Maresca se entrega a todo destino? ¿Por qué la prostitución? En esa época empieza la política a tener... Argentina da un salto en esa época, porque Argentina tenía populismo pero no tenía corrupción. En los 90 Argentina da un salto, que es propio del populismo. Pasa del populismo no corrompido al populismo con alto nivel de corrupción, que va creciendo hacia el final de la década. Esta prostitución es probablemente lo que está representando esta corrupción maresca. Está representando de alguna manera el contexto de los 90, en que Argentina se entrega de alguna manera para todo destino. Esta obra finalmente es una obra
de una serie pornográfica también de los 90 de un colectivo que se llama Mondongo. Mondongo es bastante conocido, retrató a los reyes de España, un montón de gente célebre. Acá hicieron una serie pornográfica donde sacaron fotos de la pornografía e hicieron collage, en este caso un collage con galletitas dulces, ¿no? Bueno, la metáfora no es muy sutil, las galletitas dulces y la pornografía, etc. La pornografía acá está representada como una especie de Frankenstein, ¿no? Uno puede componer a la mujer, al objeto pornográfico, como le da la gana: alta, rubia, petiza, morocha, más de 40 años, menos de 40, un poco más gorda, un poco más flaca. Y el consumo ya se hace audiovisual, ya no es como Maresca, que se entrega a ella para todo destino. Acá lo que se entrega es simplemente una imagen para todo destino. Ya no está más el cuerpo, está solamente la imagen. Hay una pérdida absoluta del cuerpo. Ustedes fíjense que desde el cuerpo digamos, ilusionado de alguna manera, o más que ilusionado, del contexto de una ilusión democrática desde los 60, pasamos finalmente a este cuerpo que ya no existe, que es solamente una foto. Bueno, a veces cuando yo reviso la colección, veo en todos los sentidos la separación entre la imagen y la palabra, y la ilusión y el camino. En los 60, De la Vega cifraba las ilusiones de una época, de una década, y Mondongo es el encierro en sí mismo, ¿no? De la Vega se dirige al mundo, Berni patentiza la división, Garófalo a los desaparecidos, a la represión, al terrorismo. Noé llama a la Argentina olvidada, mi querida, no me olvides, en ese cuadro Situación Límite, que tiene un título terrible, ¿no? Suárez a la pobreza espiritual, al alejamiento, al arrasamiento del cuerpo. Hay un cuerpo, todavía hay un cuerpo arrasado. Y en Maresca el cuerpo se entrega para todo destino. Pienso que las imágenes, que, repito, no tienen ninguna conexión con la política, están signados por los ciclos de la ilusión y la desilusión, y de la ilusión y de la desilusión de Argentina. Los esfuerzos por acceder a... Argentina es una sociedad de inmigrantes, ¿no? Es una sociedad completamente de inmigrantes. Los inmigrantes llegaron a Argentina con la ilusión de vivir en una democracia, no vivían en una democracia en sus países de origen, que eran mayormente europeos, de poseer la tierra, no tenían tierra. En Europa en el siglo XIX era muy difícil tener tierra. Y Argentina entonces mantuvo este contenido muy fuerte de convertirse en una república de Occidente, ¿no? Pero se perdió el rumbo. ¿Por qué se perdió el rumbo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento misterioso empezó el desvarío de Argentina? ¿Por qué esa guerra feroz de los 70? En las imágenes está claro el derrotero. Este es el camino. Reflejan un progresivo alejamiento del ideal. A veces yo me pregunto si en algún momento pertenecimos a ese ideal, ¿no? Y así hay una pérdida completa de ilusión en los 80, la ilusión que teníamos en los 60, para finalmente, como dije antes, entregarse para todo destino. Esta obra que hay acá es de Matías Dubil, se llama Death Clock. Matías Dubil es una artista que ahora tiene 34 años, la obra obtuvo muchos premios, es una obra importante. Si ustedes miran, de nuevo aparece ese paisaje arrasado de Noé. Pero algunas cosas han cambiado. Primero, no hay ningún personaje aterrorizado que escapa de allí. El único personaje que podría haber estaría en un pico de una montaña que supuestamente está detrás, fuera de la escena, y que está mirando este paisaje que sucede adelante. Es cierto que la tierra aparece devastada, pero hay paz. Ya no hay almas
que persigan a nadie, ni situaciones límite, ni Mefistófeles que vigilen a los que duermen, no hay nadie. En el cielo hay estrellas. Por primera vez de todos estos cuadros hay estrellas. Y no hay un cuerpo arrasado, ni un cuerpo que se entrega para todo destino. Tampoco hay un cuerpo con ilusiones. A lo mejor hay una actitud un poquito más realista. No hay urgencia, como dije antes, de ninguna huida. Yo, mirando esta obra de 2004, a veces me pregunto si Argentina, si existe lugar para que Argentina, que como decíamos es una mujer fatal, vanidosa, veleidosa, muy rica y por ahora con un gran fracaso, si hay algún lugar para la esperanza, ¿no? Y como tengo esa manía de los griegos, me acordaba de Pandora y de Epimeteo, ¿no? Epimeteo que abre la caja como un sonso y se escapan todos los males. Y en la caja finalmente queda la esperanza, ¿no? Todos recordamos la metáfora. Y bueno, y pensaba que tenemos que aceptar que lo más glorioso de la esperanza es que no tiene ningún fundamento. Bueno, nada más que eso. Bueno, las preguntas que quieran, no muy difíciles, ¿eh? Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es una curiosidad sobre tú como coleccionista, para que nos cuentes, nos expliques cómo es el espacio de circulación de las obras que compras, cómo es normalmente para ti esa búsqueda y encuentro de obras como coleccionista. Es una curiosidad sobre ese mercado. Y la segunda pregunta es sobre la segunda sí es una pregunta, es sobre qué forma de... Porque tú nos has ofrecido una lectura personal sobre lo que encuentras en tu colección y lo que conoces del arte argentino. Pero una persona que se está formando actualmente como artista plástico, que tiene algunos años ya trabajando, ¿qué forma de acceso a esa pequeña historia del arte plástico argentino tiene? ¿A través de museos que funcionan bien para mostrar una colección que más o menos les puede ofrecer esa narrativa que tú has construido? ¿O cómo? Porque pienso yo en el caso peruano, que conozco bien, entonces conversando con amigos sobre la forma de vinculación que tienen ellos con arte peruano producido del 60 en adelante, y es un poco escaso lo que pueden llegar a ver, ¿no? Bueno, eso. Bueno, respecto al coleccionismo, arranca como una pasión por las imágenes y por el arte, ¿no? Que es equivalente a la pasión por la literatura. Hay gente que tiene una tendencia hacia las imágenes y que lee las imágenes y se fascina con las imágenes, como también unos se fascina con las metáforas o con el cuento y el hilo de una novela, ¿no? A mí, desgraciadamente, me pasan las dos cosas, así que nunca sé muy bien por qué lado decidirme. Pero la vinculación entonces empezó desde muy joven con el arte, y cómo te vas integrando ese mercado. Uno trata siempre de anticiparse y trata de encontrar lo que va a venir. Es un desafío para los coleccionistas tratar de encontrar las cosas cuando todavía no están consagradas, y sienten un pequeño éxito interior cuando algunas de esas cosas, generalmente bastante menos de las que uno quisiera, se consagran en la realidad. De manera tal que generalmente hay el intento de una compra temprana. Después, las colecciones, hay colecciones temáticas y colecciones no temáticas. La colección mía no es temática. Lo único que por ahí mi colección no tiene es instalaciones. Nunca tuve acceso emocional a las instalaciones, salvo algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el video y con el cine.
que me resultan más fáciles. Y bueno, la otra integración con el coleccionismo mía es a través de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes. La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes es una asociación que tiene una peculiaridad, que es que independientemente de ayudar y apoyar al museo, es un centro cultural que funciona para la difusión de la cultura y para la difusión de las distintas visiones del arte. Tenemos una carrera de historia del arte, tenemos cuestiones especializadas sobre arte argentino, sobre arte sudamericano, en distintas regiones y países. Y eso también es una forma de vincularse. Respecto de cómo se vincula con un relato de una colección, las colecciones tienen relatos muy intrínsecos y muy diferentes entre sí. Yo, el relato que he traído hoy de estas obras, podría construir con otras obras de mi colección un relato diferente, que no tuviera nada que ver con la historia de Argentina y que tuviera que ver con otro tipo de poesía y otro tipo de correlato. Argentina tiene básicamente 3 museos muy importantes relacionados con el arte, no siempre. El Museo Nacional de Bellas Artes, el cual yo colaboro desde hace muchos años, y que tiene una colección de arte latinoamericano muy importante. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es un museo específicamente de arte latinoamericano, y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que probablemente es el que tenga la colección más rica de arte argentino, específicamente moderno. Esas son las instituciones. Después nosotros en la asociación tenemos cursos, tenemos talleres, tenemos un montón, hacemos un esfuerzo muy grande, tenemos 5.000 alumnos por año. De manera tal que hacemos un esfuerzo considerable para la difusión de la cultura. No sé si está... Gracias. Sí. Quería preguntarte por qué elegiste en concreto estos cuadros, entonces, ¿cómo fue la elección? Dado que como acabas de mencionar, podría haber sido por otro camino. De otra poesía, y qué difícil, ¿no? Elegir dentro de todos los cuadros que uno debe amar, determinados, y por cómo fue. Yo en este caso empecé por el tema del cuerpo, porque quise dar una visión diferente de la visión que, digamos, por un lado están los curadores y por el otro está Whistler, que dice Art Happens. Yo pertenezco al segundo bando. Entonces, hay en este momento una fuerte dirección del arte hecha por mis colegas coleccionistas, por los curadores, por los directores del museo, enfocada sobre la base del arte contemporáneo, que está estructurado sobre la falta de la presencia humana dentro de la estructura del arte. ¿Es válido o no es válido? Podemos discutir 100 años, pero esto es lo que sucede, este es el fenómeno. Yo quise traer de nuevo a colación el cuerpo como centro del imaginario artístico. Esa fue la manera en que fui eligiendo las obras. Y una vez que las miré, me di cuenta de cómo se hacía el correlato con la historia. Nada más, podría haber elegido otro correlato. Interesante que esta es la única pieza que tal vez no tiene. Así es, ¿no? Con la que así es. Pero sí, probablemente porque si Dubil hubiera tenido que pintar un cuerpo, hubiera tenido que pintar de nuevo un cuerpo prostituido o arrasado o yo qué sé qué. Su postura como joven, mirando hacia el futuro y tratando de encontrar un asidero a la esperanza, es posiblemente no poner ningún cuerpo en la pintura, ¿no? Poner estrellas, en cambio, ¿no? Pero tú ves entonces estas estrellas como un espacio positivo, ¿verdad? Totalmente, sí. Y quiero creer. ¿No habría otra lectura pensando que es un cielo de castigo, que llueve fuego también, un espacio desolado donde ya no están los hombres? Si pensamos en la muerte de Nisman, del fiscal federal argentino, probablemente tengas razón. Además, contribuyendo a tu visión, la obra se llama Death Clock, que no es muy famoso el nombre, bastante bravo, Death Clock. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos a tomar algo, ¿no?
¿Cómo no? Gracias.